Buque de la Armada de Estados Unidos. El mar de China Meridional había estado tranquilo esa mañana, sus aguas en calma e ininterrumpidas. Pero en cuestión de segundos todo cambió. Un destructor chino tipo 052D, que normalmente navegaba a unos constantes 18 nudos, de repente aceleró. Sus motores rugieron mientras el barco alcanzaba los 30 nudos en menos de 90 segundos. Esto no era una maniobra rutinaria, ni la acción de una tripulación inexperta. Era una orden intencionada del propio Beijing: interceptar el buque de guerra estadounidense y obligarlo a retroceder. El objetivo era el USS Princeton, un crucero clase Ticonderoga armado con un potente radar Aegis y más de 100 celdas de lanzamiento vertical. En ese momento, el Princeton estaba llevando a cabo una patrulla legal de libertad de navegación en aguas internacionales a más de 180 millas náuticas del territorio chino. Estas patrullas, realizadas durante décadas, aseguran que ninguna nación pueda reclamar la propiedad de las rutas de envío globales que transportan billones de dólares en comercio. Sin embargo, esta vez, Beijing quería enviar un mensaje, y el agresivo sprint del destructor fue su comunicado. A bordo del Princeton, los operadores de radar detectaron rápidamente la maniobra hostil. Sus cálculos mostraban que el destructor chino entraría en el alcance de las armas en menos de 15 minutos. El nivel de amenaza del barco pasó de moderado a alto, y las alarmas resonaron por los pasillos. Los marineros corrieron a sus puestos de combate. Esto no era un simulacro. Pero la tripulación estadounidense no entró en pánico. Años de entrenamiento los habían preparado para este preciso momento: la colisión entre la provocación y el principio. No se trataba solo de defender una embarcación, se trataba de defender el derecho de todas las naciones a navegar libremente por los mares. Una suposición errónea podría desencadenar un desastre, pero mantenerse firmes podría evitar el caos. Mientras el buque de guerra chino cruzaba el horizonte, la tensión se extendió por toda la formación. Desde los cielos hasta las profundidades, capas del poder estadounidense comenzaron a posicionarse. El encuentro ya no se trataba de dos barcos. Se había convertido en una prueba de resistencia, disciplina y determinación global. El destructor chino cortó las olas con determinación, su proa surcando el agua como una cuchilla. Su misión era cristalina: desafiar la presencia de la Armada de Estados Unidos, poner a prueba su respuesta y presionar a Washington para que retrocediera. La orden vino directamente de Beijing: obligar a los estadounidenses a ceder sin disparar un solo tiro. Pero el barco al que se acercaba no era un objetivo ordinario. El USS Princeton, un crucero clase Ticonderoga, estaba equipado con el sistema de radar Spy-1 capaz de rastrear cientos de objetivos simultáneamente y 122 celdas de lanzamiento vertical cargadas con misiles estándar. Cada pulgada de su casco de acero fue diseñada para el combate. Cualquier error de cálculo por parte del buque chino podría conducir a la destrucción instantánea. Aún así, la maniobra fue más que una bravata temeraria, fue teatro político. Beijing quería que el mundo viera cómo la Armada de Estados Unidos se veía vencida y obligada a retroceder. Pero fue una suposición superior en lo que se convertiría en su error fatal. Viera un buque de guerra estadounidense retroceder. En cambio, lo que siguió fue una demostración de manual de la superioridad naval estadounidense. A medida que el destructor avanzaba, la Armada de Estados Unidos elevó el nivel de alerta en la formación cercana. La orden se extendió al grupo de ataque de portaaviones Nimitz, anclado por el propio USS Nimitz, una de las fortalezas flotantes más poderosas jamás construidas. En segundos, se activó la capacidad de combate cooperativo, CEC. Esta red digital avanzada vinculaba a cada barco y aeronave en la formación, permitiéndoles compartir datos de radar y sensores instantáneamente. Lo que un barco veía, todos los barcos veían. Lo que un radar rastreaba, cada embarcación podía apuntar. El destructor chino, que una vez se dirigía solo hacia el Princeton, ahora se enfrentaba a la conciencia colectiva de todo un grupo de ataque. Había caído en una trampa sin siquiera darse cuenta. El USS Nimitz, flanqueado por sus escoltas, los destructores clase Arleigh Burke, USS Chung-hoon y USS Kidd, cambió su formación a un anillo protector. Cada embarcación se deslizó sin problemas a su posición, creando un escudo en capas alrededor del portaaviones.
Décadas de despliegues globales y simulacros incesantes habían refinado esta coreografía hasta convertirla en una segunda naturaleza. Esto no fue improvisación, fue disciplina forjada a través de innumerables escenarios de alta presión. Dentro de los centros de información de combate, los oficiales estadounidenses monitoreaban con calma el encuentro que se desarrollaba. Las soluciones de control de fuego se actualizaban por segundo. Los sistemas de vigilancia se recalibraban continuamente. Las cubiertas de vuelo bullían de actividad, pero la atmósfera permanecía controlada, profesional y precisa. La Armada de Estados Unidos se estaba preparando para la guerra, pero no la buscaba. Mientras tanto, el destructor chino acortó la distancia. Desde su puente, los comandantes podrían haber esperado pánico, quizás una retirada apresurada, o incluso un disparo imprudente por miedo. Pero los estadounidenses no se movieron, se mantuvieron firmes, sus barcos en formación, sus sensores bloqueados, sus armas listas, pero en silencio. Esto no fue indecisión, fue estrategia. La doctrina de la Armada de Estados Unidos siempre ha sido clara: prepararse para la guerra, pero no disparar el primer tiro a menos que sea absolutamente necesario. Para el mundo que observaba, el mensaje era inconfundible. Mientras Beijing confiaba en la agresión repentina y la proximidad arriesgada, Estados Unidos contrarrestaba con previsibilidad, estructura y una presencia abrumadora. En los sistemas internacionales de seguimiento marítimo, cada movimiento estadounidense era visible y deliberado. La transparencia misma se convirtió en un arma, mostrando la diferencia entre la intimidación autoritaria y la moderación profesional. El destructor chino podría haber sido rápido, pero fue superado por la calma precisión de su oponente. Minuto a minuto, la confrontación escaló. El horizonte se llenó de acero estadounidense. El aire crepitaba con pulsos de radar y comunicaciones cifradas. Fue una batalla de nervios, y la Armada de Estados Unidos estaba desafiando a Beijing a dar el siguiente paso. Durante casi 7 horas, el enfrentamiento se prolongó, la tensión aumentando con cada minuto. Milla que pasaba. Sin embargo, a medida que los minutos se alargaban, una verdad se hizo clara. Estados Unidos no cedería, y China estaba jugando un juego peligroso que no podía ganar. A medida que el tenso enfrentamiento naval se prolongaba, Beijing decidió escalar. Desde la cubierta del portaaviones Shandong, los cazas J-15 se lanzaron al aire, sus motores esforzándose mientras despegaban de la rampa de salto de esquí. Para el ojo inexperto, parecía una dramática demostración de fuerza. Pero para cualquier observador experimentado, reveló debilidad. A diferencia de los portaaviones estadounidenses equipados con catapultas electromagnéticas, el Shandong depende de la tecnología obsoleta de salto de esquí. Esto obliga a los J-15 a despegar con combustible reducido y cargas de armas más ligeras. Cada despegue significaba un alcance más corto, un tiempo de vuelo limitado y menos misiles en el aire. En la guerra moderna, esas limitaciones son fatales. En contraste, los F-A-18 Super Hornets estadounidenses podían despegar completamente armados, volar distancias más largas y extender sus misiones con reabastecimiento en el aire. Apoyados por aviones de vigilancia E-2 de Hawkeye, construyeron una imagen perfecta de los cielos. Además, la Armada de EUA no solo envió cazas, envió EA-18G Growlers, jets especializados en guerra electrónica diseñados para cegar los radares enemigos y desordenar las comunicaciones. China no tenía nada equivalente en el aire. Las desventajas para Beijing se multiplicaron. El propio J-15 se basaba en el diseño ruso Su-33, pesado y con un alto consumo de combustible. Sus motores eran conocidos por su falta de fiabilidad y su maniobrabilidad era inferior a la de los aviones occidentales. Los pilotos estadounidenses que volaban Super Hornets probados en combate con radares ASA-APG-79 avanzados tenían todas las ventajas en detección, velocidad y agilidad. Debido a las restricciones de combustible, los pilotos chinos se vieron obligados a volar muy juntos en formaciones apretadas. Esa decisión, destinada a conservar la resistencia, los hizo más fáciles de rastrear e incluso más fáciles de apuntar. Desde cientos de millas de distancia, los radares estadounidenses se fijaron en sus firmas. En un conflicto real, un misil bien colocado podría eliminar múltiples jets a la vez. A bordo del grupo de ataque estadounidense, los operadores de radar rastreaban con calma cada movimiento. Los Hawkeyes retransmitían los datos instantáneamente a través del Link 16, asegurando que el Princeton, el Nimitz y cada barco de escolta tuvieran la misma imagen táctica. Para los pilotos chinos, el cielo podría haber parecido vacío. En realidad, estaban siendo observados, medidos y acorralados desde todas direcciones.
Cuanto más intentaba Beijing proyectar poder, más exponía sus limitaciones. Los J-15 no podían permanecer en el aire el tiempo suficiente para dominar. No podían acercarse sin ser detectados. No podían maniobrar libremente sin quedarse sin combustible. Cada segundo en el cielo mermaba aún más su ventaja. Lo que comenzó como un intento de demostración de fuerza se transformó rápidamente en una humillación silenciosa. Por cada Super Hornet navegando con confianza, un J-15 luchaba por mantenerse en el aire. Por cada Growler estadounidense que interfería las señales enemigas, los cazas chinos volaban desde el despegue hasta el aterrizaje. La batalla por los cielos se decidió sin disparar un solo misil. La presencia por sí sola contó la historia. Estados Unidos controlaba el aire, y el ala de cazas de China ya estaba al borde del colapso. Los cielos sobre el mar de China meridional estaban tensos. Pero la verdadera batalla no se libró con misiles o combates aéreos. Se libró con ondas invisibles de energía, señales, ruido y engaño digital. Y en ese dominio, Estados Unidos tenía una ventaja abrumadora. Volando junto a los Super Hornets, los EA-18 Growlers encendieron sus pods de interferencia ALQ-9. Instantáneamente, las pantallas de radar china se llenaron de caos. En lugar de imágenes claras de aviones estadounidenses, los operadores veían señales fantasmas, contactos falsos y objetivos parpadeantes que parecían desaparecer y reaparecer al azar. La lógica de sus sistemas comenzó a fallar. Para los pilotos chinos en sus J-15, la confusión era aún peor. Dependían del soporte de radar terrestre de la isla de Hainan, pero esas señales ahora estaban tan revueltas que eran irreconocibles. Cuando miraban sus instrumentos, las lecturas tenían poco sentido. ¿Era un Super Hornet acercándose? ¿O solo otro fantasma creado por la tormenta electrónica del Growler? Mientras tanto, las fuerzas estadounidenses no estaban ciegas. Todo lo contrario. A través de la red Link 16, cada jet y cada barco compartían la misma imagen táctica. Si un avión de vigilancia Hawkeye detectaba un objetivo, esa información se retransmitía instantáneamente al Princeton, al Nenets y a cada casa en el aire. El resultado fue un espacio de batalla digital unificado, donde ninguna unidad estadounidense voló a ciegas. Era como si todo el grupo de ataque de portaaviones se hubiera fusionado en un organismo gigante, viendo, escuchando y reaccionando como un solo cuerpo. Una amenaza detectada por uno era instantáneamente una amenaza objetivo para todos. Este nivel de coordinación dejó a las fuerzas chinas completamente expuestas. Los analistas confirmarían más tarde que durante varios minutos, las estaciones de radar en la isla de Hainan quedaron efectivamente deshabilitadas. Se dispararon misiles a objetivos falsos. Los sistemas de seguimiento se fijaron en aviones fantasma que nunca existieron. Para cuando los operadores chinos se dieron cuenta de lo que había sucedido, ya era demasiado tarde. Su capacidad para guiar y proteger a sus casas había sido eliminada. En marcado contraste, los pilotos estadounidenses maniobraron con total confianza. Sabían exactamente dónde estaba el enemigo, qué tan rápido estaban quemando combustible y cuán vulnerables se habían vuelto. Mientras las fuerzas chinas luchaban por separar la realidad de la ficción, los estadounidenses usaron el engaño como un arma, controlando el ritmo de la batalla sin disparar una sola ronda. Esto fue más que guerra electrónica. Fue una demostración de dominio en la era digital, donde China buscaba proyectar poder con ruido y números. Estados Unidos contrarrestó con precisión e información. En el combate moderno, los datos son tan letales como la potencia de fuego, y Estados Unidos tenía ambos. El resultado fue inevitable. La visión china del campo de batalla se difuminó en estática inútil, mientras la imagen estadounidense se volvía más nítida con cada segundo que pasaba. Una vez más, la balanza se inclinó. Sin ojos claros en el cielo, Beijing no podía luchar, no podía liderar y no podía ganar. Mientras los cielos se volvían contra Beijing, una realidad aún más peligrosa se desarrollaba bajo la superficie. Bajo las tranquilas aguas del mar de China meridional, otro concurso ya estaba en marcha, una batalla de silencio y sigilo. Y una vez más, China se encontró superada. Durante un ejercicio de seguimiento reciente, un submarino diésel eléctrico chino tipo 039 intentó seguir los movimientos estadounidenses. Al principio su tripulación creyó que estaban ocultos, deslizándose bajo las olas. Pero los operadores de sonar estadounidenses ya los habían detectado. Durante más de una hora, las fuerzas estadounidenses monitorearon cada movimiento del submarino sin perder contacto. La tripulación china cometió errores críticos, girando demasiado bruscamente, generando ruido excesivo y exponiendo su posición. En la guerra submarina, el ruido es la muerte. Si esto hubiera sido un combate real, el resultado habría sido rápido y brutal.
Un torpedo Mark 48, una vez fijado en el objetivo, necesitaría solo 12 segundos para acortar la distancia. No habría habido escape ni contraataque, solo destrucción. La flota de submarinos de China puede ser grande, pero su tecnología de sigilo está décadas atrasada. Contra la red antisubmarina tridimensional de Estados Unidos, los números no ofrecen protección. Desde el aire, los aviones de patrulla P-8 Poseidón escanean las profundidades con detectores de anomalías magnéticas. En la superficie, los destructores clase Arleigh Burke despliegan matrices de sonar avanzadas y transportan helicópteros armados con torpedos. Y acechando en las profundidades, submarinos de ataque de propulsión nuclear, silenciosos, pacientes y letales, merodean por puntos de estrangulamiento como el estrecho de Luzón y el canal de Bashi. Juntas, estas capas forman una trampa mortal. Incluso si un sensor pierde un objetivo, otro lo encontrará. Una vez localizado, la probabilidad de supervivencia de un submarino se acerca a cero. El mar no se convierte en un refugio, sino en una jaula. La prueba definitiva llegó cuando el USS Virginia, un submarino de ataque de propulsión nuclear, llevó a cabo una maniobra escalofriante. Después de operar sin ser detectado durante 8 días en aguas disputadas, emergió sin previo aviso a solo 6 millas náuticas del preciado portaaviones chino Shandong. No se dispararon misiles. No fueron necesarios. El mensaje fue más fuerte que cualquier explosión. Estuvimos aquí todo el tiempo, y nunca lo supiste. Para Beijing, la humillación fue asombrosa. Un buque destinado a simbolizar el orgullo naval chino había sido acechado en su propio patio trasero, y sus defensas no lo habían notado. Si esto hubiera sido una guerra, el Shandong podría haber sido hundido antes de que siquiera lanzara sus cazas. El dominio estadounidense bajo las olas era innegable. No se trataba de potencia de fuego. Se trataba de invisibilidad, paciencia y control. El poder naval no se mide solo por los barcos que flotan en la superficie, sino por las amenazas que un enemigo nunca ve hasta que es demasiado tarde. Y en ese dominio oculto, la Armada de los Estados Unidos reinaba suprema. Durante casi 7 horas, el enfrentamiento había asolado el mar y el cielo. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, Su lado quedó tenía la claro- ventaja. La flota de China, acorralada y abrumada, comenzó a flaquear. En el aire, los cazas J-15 se esforzaban por mantenerse en el aire. Sus limitadas reservas de combustible se agotaron rápidamente bajo el constante bloqueo de radar de los sistemas estadounidenses. Uno por uno, se vieron obligados a romper la formación y regresar al Shandong en condiciones de emergencia, con poco combustible, apenas listos para el combate. No hubo combates aéreos, ni intercambio de misiles, pero la batalla invisible de resistencia fue decisiva. La Fuerza Aérea de China parpadeó primero. En el mar, la situación no era mejor. El Princeton, el Nimitz y sus escoltas mantuvieron la formación con una disciplina inquebrantable. Cada pin de radar chino, cada maniobra era rastreada y contrarrestada. Aviones estadounidenses patrullaban los cielos, submarinos acechaban en silencio debajo, y destructores sellaban el perímetro. Los barcos chinos estaban contenidos, superados en maniobras y desprovistos de iniciativa. Luego, sin previo aviso, llegó la señal corta y reveladora. Fin del ejercicio. Oficialmente se presentó como una conclusión planificada, pero los observadores notaron la verdad. Era una estrategia de salida, una retirada silenciosa de una confrontación que Beijing ya no controlaba. La poderosa exhibición del poder naval chino no terminó con fuego, sino con silencio. Y ese silencio dijo mucho. Estados Unidos no había disparado un solo misil, y sin embargo logró un dominio completo. Su estrategia fue la moderación, no la escalada, la precisión, no el caos. Al depender de la estructura, el entrenamiento y la tecnología, la Armada había defendido la libertad de navegación y le había recordado al mundo su alcance inigualable. Para China, el encuentro fue más que un fracaso táctico, fue una vergüenza estratégica. A pesar de años de inversión en buques de guerra, propaganda y posturas regionales, sus fuerzas se habían desmoronado bajo una presión sostenida. Sus cazas se agotaron, su flota perdió el control, sus submarinos fueron expuestos. La lección era clara. Los números brutos y los gestos audaces no pueden sustituir la disciplina, la coordinación y la verdadera superioridad tecnológica. El mundo estaba observando y no se perdió el mensaje.
Cuando la Armada de los Estados Unidos llega con fuerza, no necesita gritar. Su silencio es a menudo más fuerte que el lanzamiento de un misil. De cielo a lecho marino, Estados Unidos había demostrado una vez más que no solo domina los océanos, sino la estructura misma del orden internacional. Y así terminó la confrontación con la retirada de China. Pero la lección más profunda perdura. En un conflicto de alto riesgo, la victoria no siempre pertenece al lado que golpea primero. Pertenece al lado que se mantiene firme, que espera, que aguanta, y luego le recuerda a su rival que el verdadero poder no se mide en agresión, sino en control.